el perfil de profesionales que están atendiendo más terapia de lenguaje son profesionales que trabajan con chicos en ámbito, en realidad toda la terapia de lenguaje es a cualquier edad, pero un grupo grueso con enfoque psicopedagógico hablamos de niños de inicial y primeros grados de primaria. Lo que no significa que no existen problemas de lenguaje en posterioridad, lo que pasa es que a veces los denominan como problemas de aprendizaje. Ya no es que son problemas de aprendizaje, sino que los diagnostican así. Muchos niños a los 8, 9 y 10 años tienen problemas de lenguaje, pero lamentablemente los enfocan más al aprendizaje escolar y le ponen otro diagnóstico, pero ellos requieren terapia de lenguaje también. Eso es como para que vean que también en primaria van a arrastrar lo que no logran corregir. Ya. Y por otro lado, ¿qué es lo que nos falta a casi a todos? Es un conocimiento que voy a reforzar hoy de lo que dijo profesora Erika la vez pasada y lo que voy a aportar hoy día, que nos llevará al tema que primera patología que vamos a trabajar de trastornos fonético-fonológicos es el tema de lingüístico. ¿Qué incluye el lenguaje y qué tenemos que corregir en el lenguaje? Si yo no puedo encontrar, digamos, normas, tampoco encontraré errores. Y si no encuentro errores, ¿qué voy a corregir? Lo que es muy obvio. Todo el mundo cuando piensa que el niño habla mal, habla de la R. Pero ¿cuántos problemas más existen? Tenemos que aprender a detectarlos. Para eso parte lingüística y otros conocimientos de fonemas y errores de niños es muy importante. Entonces ese es nuestro enfoque de hoy. Vamos a resaltar lo que nos va a servir para entender cómo funciona la terapia y vamos a ver lo de distrales como una proyección y vemos el tema de fonemas, que ustedes han recorrido, como dije, tablita, pero no sé si les quedó. Me tienen que decir qué es lo que les quedó y que si no, eso ya no sé, porque había información, no sé cuánto han absorbido, no sé si son buenos Bob Esponja. Ya. O quedó todo en superficie y se han, digamos, están todavía desorientados qué cosas tienen que estudiar en primer lugar. Entonces mi punto de producción es la parte 2, que vamos a enfocarnos entonces. Ya, entonces vamos a ver lo básico, principal que quiero enfocarles sobre trastorno del lenguaje. Trastorno del lenguaje, así como hemos revisado, es multidisciplinario, así como muchos profesionales trabajan en área de terapia de lenguaje de un otro modo, también lo ven un trastorno desde diferentes puntos de vista. Es por eso que cuando ustedes van a leer libros, bibliografía, información, aprendan a filtrarlo. No todo nos va a servir. Nos sirve algo muy parecido a lo que estamos trabajando. Si yo trabajo en área educativa con niños de inicial o en área psicológica con niños adolescentes, para niños y adolescentes, me sirven libros distintos, me sirven enfoques distintos, me sirven conceptos distintos. No voy a poder abordar todo, comienzan con algo que está más cercano a su profesión. Entonces, cuando tienen algunos autores que opinan sobre trastorno del lenguaje, a algunos le parecen más fáciles de digerir y otros le parecen complicados. Sienten eso, ¿no? Cuando van a leer, como que términos parecen a lo que yo conozco y otros no. Por ejemplo, según el primer autora, por si acaso, le voy a dar un pequeño texto adicional que no es muy grande para no ampliarlos demasiado, porque ya hemos aperturado aula virtual que ya les voy a enseñar por camino, donde ya está elevado un texto bastante amplio que nos ha aconsejado Erika sobre algunos aspectos de desarrollo del lenguaje. Y yo les voy a dar algún pequeño texto más, porque en base a ese texto vamos a hacer nuestras actividades prácticas, ¿de acuerdo? Y eso incluye eso es lo que está aquí, se incluye algunos. Entonces, por ejemplo, el primer concepto es que, según la autora Gómez Becerra, problemas de comunicación son trastornos del lenguaje. Entonces, estos varían desde simples sustituciones hasta inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje. Por ejemplo, esa autora asume que todos los problemas de lenguaje son problemas de comunicación. Entonces, asumo que esa autora es comunicadora por profesión, porque ella lo ve así, trastorno. Entonces, terapia va a abordar así. Para ella lo más importante es arreglar parte comunicativa y no va a pensar de repente pulir tanto dificultades de lenguaje específicos, porque su enfoque es comunicativo. Mientras se comunica está bien, y el resto por camino.
Es el enfoque de ese especialista. Si ese enfoque se parece al que trabajan ustedes, por ejemplo, vale la pena quizás ver su libro y ajustar lo que él escribe, pero no todos hablamos igual. Por ejemplo, si van al segundo concepto, hablan un poquito de yoga más clínico, ¿se dan cuenta? Porque usan términos más clínicos. Entonces, suena como que trabajan en área clínica porque trabajan con problemas de la voz, flujo de habla, producción, suena como más clínico, ¿no? El enfoque. Entonces, si trabajan en patologías más complejas y clínicas, quizás autores de esa opinión, que es Asociación Americana de Lenguaje, Habla y Audición, les puede servir más. Pero si no trabajan en área clínica, pueden asumir ese concepto más tarde. Y trabajan de repente en área educativa, les puede servir otro concepto y otro libro mejor. Por ejemplo, según el tercer autor, es un impedimento en habilidad para comprender y usar palabras en unión verbal y no verbalmente. También enfoque comunicativo y lingüístico, ¿verdad? Como que ve dificultad de ejecutar palabras, pero no ve otros errores. Y el último trabaja más a nivel oral, porque habla que errores son a nivel articulatorio y es un desorden sectorial. También un poco enfoque clínico, pero acá, periférico, ¿no? En la boca. Cada uno habla de terapia de lenguaje distinto. Entonces tienen que ver qué les conviene leer. Aprenden a filtrar. Toda la información que dan no les sirve ahora porque están comenzando recién. Buscan autores, por ejemplo, profesores que hablan de terapia de lenguaje con enfoque psicopedagógico. Por ejemplo, la mayoría de los autores españoles, los libros que escriben en España, tienen enfoque logopédico, que es un poco más psicopedagógico, que no toma tanto área clínica y les puede parecer más fácil de digerir. Los autores, digamos, sudamericanos que trabajan en Argentina, Colombia, Chile, trabajan un enfoque más clínico, son fonoaudiólogos. Les puede parecer difíciles sus libros porque hablan muy técnico y está un poco lejos para comenzar. En los autores traducidos de Estados Unidos también hay que ver qué nos conviene. Por eso filtran, por favor, les va a tocar. Bueno, ahora en internet se puede conseguir todo. Antes eran fotocopias de libros, ahora todo está en PDF colgado. Solamente quiero pedir que aprendan a filtrar. Entonces vamos a revisar todas las patologías del lenguaje y habla que existen. Ustedes han hecho algo similar a la otra clase, pero un poco rápido. Entonces, si saben y se acuerdan, me van a ayudar. Y si no, vamos a precisar. ¿Qué dificultades del lenguaje vamos a trabajar en terapia? Que podamos, en teoría, abordar en nuestro trabajo. Los vamos a distribuir de la siguiente manera. Vamos a hablar sobre trastornos y alteraciones, que no es lo mismo exactamente, de lenguaje-habla, que están al lado izquierdo, y vamos a hablar sobre trastornos del habla y comunicación, que es al lado derecho. Por un lado, toda la fila izquierda son lo que puse arriba, trastornos fonético-fonológicos. FF se llama fonético-fonológico. Lo reducí porque ya no entran en diapositiva todos los términos. Trastornos fonético-fonológicos. ¿Qué es trastorno fonético-fonológico? ¿Qué está alterado por el nombre? ¿Qué es fonético y fonológico? ¿Qué elemento estamos alterando? Fonético-fonológico, ¿qué significa? Fonema. ¿Qué es fonema? Sonido de idioma, en ese caso español. En cada idioma son sus propios fonemas. ¿Cuántas fonemas tienen ustedes? No letras. Letras son alfabeto y fonemas los que ejecutamos. ¿Cuántas en español en Perú tenemos cantidad de fonemas? Así, al ojo, así, rapidito. Teníamos menos fonemas que letras, ¿verdad? Porque hay muchas letras que representan mismos fonemas. En versión latinoamericana teníamos menos fonemas todavía, porque Z no existe. Es una letra, pero no existe como fonema. Todos los fonemas que escribimos con la Z, con la C y con la S son como S. O sea, ya estamos 3 por 1. Ya. ¿Alguna más que así también tiene? H ni siquiera es un fonema. Ya. Ya también no existe, perfecto. ¿Qué más? En caso doble L. Doble L, en mayoría de, bueno, existen ciertas partes de Perú que todavía pronuncian, por lo general en Sierra Centro es solo un poco, en Arequipa todavía, en Huancayo que he ido, pronuncian todavía doble L.
pero principalmente toda la costa no tiene doble L. Todos pronunciamos doble L como ¿qué? Como Y. Ustedes también, o todavía pronuncian doble L. No, ya se fue ya. Había, pero no hay. Entonces, ¿cómo suena lo que comemos a la brasa? Pollo o pollo. Ya, deberían en teoría pronunciar pollo, ¿no? Pero ya es pollo. Algunos todavía dicen pollo, pero es ya versión argentina, es ya por migrantes. Pero versión de Y es la que quedó, entonces doble L en teoría como fonema tampoco hay. Lógicamente, mientras menos fonemas hay, más fácil hablar y más difícil escribir. Aparecen problemas ortográficos, porque todos los fonemas hay que saber cómo escribir, pero suenan igualito. Solo uno tiene que pensar cómo escribirlo y se vuelve problema de profesores de primaria ya. No es nuestro ya. Bueno, en teoría sí, también te van a derivar esos chicos por lenta escritura. Ya. Pero fonemas son menos. Aproximadamente, si hablamos en cantidad, lo que hablamos en Perú, son unos 20-21 fonemas que tenemos. ¿Ya? Esos 20-21 fonemas pueden ser alterados, el niño puede no saber pronunciarlos bien. Algunos parecen muy fáciles y por lo general niños, mayoría los pronuncian más fácil. Por ejemplo, vocales son más fáciles para pronunciar. Muy pocos niños hacen errores en vocales. Y más difíciles son consonantes, donde hay más errores. Vamos a ver hoy día por qué son más difíciles y por qué tenemos que buscar corregirlo, y cada uno pues tiene su edad de producción. También vamos a ver de tablita de fonemas de su edad. Si es que le han dado alguna tablita, puede ser que no fue adaptada, y que hoy día vamos a adaptar, y es para Perú, porque tenemos otras edades de fonemas, no es clásico lo que conocemos en los libros que podemos descargar. Las normas de fonemas por lo general han traído de España, entonces tenemos que modificar a edades distintas para nosotros en varios fonemas. Bien, entonces trastorno fonético-fonológico significa que el niño no puede pronunciar fonemas. Palabras no están afectadas. El niño tiene vocabulario adecuado, reconoce y usa palabras, pero no pronuncia bien fonemas. Ahora, si son demasiadas fonemas que no pronuncie, de hecho que no se le va a entender ni palabras. Ya, pero por lo general lo que llamamos trastorno fonético-fonológico no son todos los fonemas, sino algunos específicamente difíciles para el niño. Cuando tiene demasiados fonemas que el niño no puede pronunciar y no se le entiende casi nada, por lo general eso va a ir al lado de retraso del lenguaje. Cuando son algunos sueltitos, se llamarían trastornos fonético-fonológicos. ¿Entendemos la diferencia? Un niño que no pronuncia protectora, no me gusta. ¿Se le entiende? Sí, claro que sí se entiende. ¿Ustedes entendieron lo que dije o no? Claro, solo no pronuncia la S, nada más. Es solo un fonema que no pronuncia, pero como se repite varias veces en oración, pareciera que tenía un montón de errores. Es la S que no pronuncia, la cambia por la T, nada más. ¿Ya? Ahora, si el niño dice ya, no se le entiende, tampoco produce fonemas, pero eso logra complicar la comprensión de esa producción, se los lleva a hacer más retraso. ¿Entendemos? No puede perjudicar demasiado. Entonces yo pensaría, bueno, es un problema de fonemas, pero no pueden ser tantas. Entonces ya no es un error suelto que puedo ajustar con actividades básicas y prácticas. Tengo que ajustar el sistema fonológico porque él no está fusionando muchos fonemas, se los jala como uno solo. Eso significa que le va a costar no solamente comunicarse, sino va a tener otros problemas y probablemente también el vocabulario tiene, porque si nadie lo entiende va a querer hablar cada vez menos. Y si se hace menos, acumular menos palabras. Arrastra un problema a otro. Entonces, entendemos que trastorno fonético-fonológico afecta fonemas, pero no demasiados. Ya vamos a ver luego en el tema cuando nos toca cuántos son esas no demasiadas para sacar el cálculo. Perfecto, aquí vamos a tener tres. La más conocida es dislalia, ¿verdad? La que ustedes ya me han dicho que saben. ¿Qué cosa es dislalia? El nombre de abajo, disglose y desastre, ¿les suena también? Ni siquiera nunca lo escucharon en su vida. Ya, sí, pero lo podemos decir por ahí alguna vez, en algún momento de su vida, no, algo. Ya, pero vamos a definir, es un término clínico, pero sí se lo usa. En los tres casos, el trastorno afecta más que todo producción de fonemas. Solamente razones y causas son diferentes en los tres. Dislalia por lo general es funcional. ¿Qué significa funcional? Ahora vamos a ver las causas y jugamos con ese tema, pero así como para definir. ¿Qué significa funcional? Que no hay aparente causa orgánica. ¿Qué significa causa orgánica? Nadie físicamente
y nada le impide pronunciar bien fonemas. O sea, no hay nada que le impediría pronunciar. O si hay algo, son cosas mínimas y chiquititas que no debería tener mucho peso y se puede corregir rápido. Funcional es mal funcionamiento. Aparentemente todo está bien o casi todo está bien, pero no funciona. O sea, el niño es capaz, en teoría, a producir ese fonema, pero no sé, por alguna razón no le sale. Eso sería dislalia. Y terapia, como un problema es funcional, también terapia va a ser más o menos de entrenamiento. Y se logra casi, en mayoría de los casos, llegar a 100% de recuperación. Ya. Casi puedo decir, ¿por qué casi? Porque algunos casos no son dependientes de nosotros, sino sí hay casos orgánicos leves y familias que no colaboran, que se juntan y a veces el niño que llega a terapia es bastante grande, tiene hábitos. Tú le puedes enseñar, él puede aprender, pero no usa, porque es grande, grabó cómo hablarle y tienes que estar tras de él todo el rato para corregir. Y a veces por edad no pueden hacerlo, porque un niño de 4 se permite hacer eso, pero un niño de 7, 8 a veces no colabora. Y papás aquí no tienen mucho peso, el niño ya tiene su carácter, ¿verdad? Y si es un adulto también, esa es cuestión de ya motivación. Pero en teoría se puede corregir todo, casi todos errores tipo distal. Entonces es mala pronunciación de fonemas por causas funcionales o orgánicas leves. No se vayan tan lejos, por favor, no las veo. Aquí hay espacios vacíos, agujeros así negros, no veo espacios al lado de alguna compañera que sí tenía. Y volvemos aquí, por ejemplo, en el sitio. Está bien. No es un castigo, es un premio más bien. No querían cosas. No quería interrumpir, más bien, disculpe. Buenos días. El problema será con que ya Marcos horario conmigo. Bien, ¿y qué es disglosia? Ya que los que han escuchado, ¿qué cosa es? No que saben qué cosa es. ¿Qué es disglosia? Para mover la lengua. Acuérdense que es problemas de fonemas, también mala pronunciación de fonemas. Pero razón sería, a ver qué significa gloso. Lengua. Lengua. Entonces, ¿qué problema podría ser? En teoría, por lo menos con la lengua, ¿no? Por el nombre. Pero abarca todos los problemas orgánicas periféricas, lo que significa que todo lo que está en la boca podría tener estructura inadecuada, pero inadecuada en forma notoria, y yo no lo puedo resolver con ejercicios, que requiero intervención médica, una operación, un aporte clínico, porque sin eso no puedo hacer nada. Por ejemplo, para darles una idea, que vamos a diferenciar luego, otros temas para dar una idea. Por ejemplo, tenemos opción de no tener dientes. ¿Por qué no tenemos dientes a veces? ¿Por qué los niños no tienen dientes? Hay cosas naturales, por ejemplo, el cambio de dientes. Entonces, niño, ¿a qué edad más o menos cambia de dientes? Es variado, ¿verdad? Hay niños que tienen dientes muy temprano y también se caen muy temprano. Y los niños que tienen dientes tarde, por lo general se le caen también más tarde. Entonces, el lapso de cambio de tiempo sería entre 4 y 8 años, ¿no? Entonces, justo de ahí aprenden muchos fonemitas. Y si el niño está cambiando dientes, no puede pronunciar bien los fonemas, ¿verdad? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Le ponemos deditos en vez de dientes? No. ¿Qué hacemos? Cuando cambian en forma natural, ¿qué hacemos con esos niños? Esperamos, claro, podemos esperar. Podemos hacer actividades, pero no puedo hacer nada hasta que dientes crecen. Algunos fonemas no dependen de dientes, pero otros sí. Ya no podemos hablar. Eso sería dislalia, porque si bien hay causa orgánica, o algo impide, pero yo puedo manejarlo con tiempos, ejercicios, preparaciones y esperar. En cambio, cuando es disglosia, puedo tener dientes por razones de traumatismo, malformaciones, un caries avanzada, ahí no puedo hacer nada, yo no puedo esperar, voy a esperar hasta 90 años, nunca crecerán. Tengo que derivarlo a odontólogo y me hacen prótesis de algún tipo para tapar esos espacios, porque no puede hablar sin cerrar los dientes en algunos fonemas, ¿verdad? Eso sería disglosia. Entonces es un punto fino de cuánto dependemos de médicos para terapia. Todos los chicos con fisuras palatales, fisuras labiales van a ser disglosias, porque yo no puedo hacer mucho sin que lo operen completamente, tiene limitaciones y les va a costar recuperarse también más, porque el trabajo orgánico es más largo. Tengo que adaptarme a nuevas estructuras, buscar otro lugar de repente de producción, demorar un poquito más.
También todo lo que son malas mordidas, malas oclusiones, que tenemos muy comunes, que muchos de ellos son hereditarias. Así en familia tienen maxilares muy macizas o mandíbulas muy macizas, sobreadelantadas. A ver, sácame la mandíbula hacia adelante, así en forma exagerada, y dígame sapo. No sale la S. Haga lo que haga, no sale. Entonces necesito un médico. Bueno, ahora hacen maravillas los médicos. ¿Se acuerdan los programas de cambio de look en cable? En un día te hacen todo. Solo págales, ¿ya? Bueno, se puede a largo plazo o a corto plazo hacer todo eso, pero la idea es que lo que se arregla a nivel maxilar también no podemos hacer nosotros. Algunos fonemas pueden trabajar, pero estos no. Por ejemplo, la S es la más sensible para todo tipo de mordida de dentadura. La S es que se sentirá como un ruido raro, no sale. Y yo no puedo fijar la S. Pero que esos otros fonemas no dependen de dientes. Ya, eso sería disglosia. Disglosia es cualquier problema de pronunciación por las causas orgánicas, lo llamamos periféricas. Ahora le voy a explicar qué es periférico, pero se refiere que hay algo aquí en la boca que tengo que arreglar y no soy yo lo que va a arreglar eso. Una vez que termine de arreglar, le puede fijar y sacar fonemas. Orgánicas periféricas. Se termina el término, luego le explico qué es porque vamos a jugar ahorita. Los niños del labio leporino. Eso es fisura. Justo niños que se llaman niños con fisuras. Fisuras labiales tiene otro nombre, labio leporino. Fisura labial o fisura palatal, esos son los niños que son un grupo más grande que van a terapia de lenguaje de disglosias. Más inclusive. Aparte del problema de dentadura y fisura, tienen un problema más de voz nasal. Claro, el hecho de que tienen una fisura y el aire va a la nariz y no se les entiende mucho porque hablan nasalmente, entonces hay que corregir muchas cosas. El hecho de que le cierran paladar, operan, le queda un hábito hablar nasalmente. Entonces terapia nuestra consiste en quitarles la nasalización porque todo el aire se va a la nariz y no hay fuerza aquí para el sonido, y suena casi inentendible. Algo así. No se les entiende, no por la nasalización, sino que aire que debe tener fuerza aquí no tiene y se va a la nariz. Eso hay que enseñar, es un trabajo largo. Lo bueno que tienen pacientes de disglosia, como todos los pacientes que tienen algo orgánico, son más pacientes. Me refiero a la paciencia. Te permiten trabajar porque los papás están preparados mentalmente, que es a largo plazo. Te permiten dar tiempo de probar, intentar y de buscar otros métodos si es que algunos no sirven. En cambio, pacientes de dificultades funcionales, como discalia, a veces no tienen mucha conciencia y que tan profundas no te colaboran mucho, hay que motivarlas cada cierto tiempo porque se apagan. Eso es lo bueno y malo de cada patología. Eso vamos a conocer por camino, les van a dar truquitos porque hay que saber reforzarlos porque a veces no duran en terapia porque no tienen paciencia y nosotros no sabemos explicarlo. Así funciona a corto y a largo plazo, la terapia no es momentánea. Tienen que tener un tiempo, pero no demasiado tiempo. Eso también vamos a hablar porque cuando trabajan mucho tiempo no tienen logos, están haciendo mala terapia. También hay que ver eso, ¿no? Una cosita más. Las personas que les decimos que son gagos. Eso se refiere a la voz nasal. Sí. No galgo, no porque tenía hambre, ¿no? A galgo dicen los que tienen hambre, ¿no? Gago le dice. Gago. Gago se refiere a voz nasal. Cuando hay nasalización exagerada, bueno, en casero le dicen gago. Pero es que suena nasalmente su voz. No se le entiende, no porque mueve mal la boca, sino que la voz es nasal. Y por eso no se entiende mucho. Porque la voz nasaliza, quedará el aire aquí. O al contrario, cuando estamos resfriados, tenemos nariz tapada. A ver, tapa la nariz. Dígame, hola, ¿cómo estás? También a veces esas personas dicen gago. Pero tiene que ver siempre con el aire que se va de nariz a boca en lugar equivocado. Suena raro. Bueno. Es disglosia. Disglosia, todo eso es disglosia. Porque tienen que operar en algunos casos en nariz tapada de adenoides, hay también que desviar cosas que pueden impedir, pero no es que él quiere hacer así. Yo soy médico, no puedo hacer muchas cosas, yo solo puedo esperar que le atiendan. Otorrino principalmente, cuando se trata de ese problema, lo derivan a otorrino-laringólogo, él detecta cuál es el problema. Y ve si requiere operaciones o requiere medicamentos, etcétera, etcétera. Los niños que tienen todos los dientes cariados de la parte de adelante, también sería disglosia. Claro, porque tiene que hacer cambio de dientes, tiene que hacer prótesis porque el aire se fuga. Y la S, por ejemplo, requiere dientes absolutamente cerrados. No puede. O sea, si es un problema que yo no lo puedo resolver y tiene que resolver el médico, eso va a ser disglosia. Ahora, ¿qué es disartria? ¿Está claro, chicos, o están más perdidas que antes?
Encontradas, ya. Dificultades en la Las voy a articulación. encontrar. Ya, ¿qué es desastre? También es problema de mal pronunciación de fonemas, solo fonemas, en teoría, no debería pronunciar, pero tener otros problemas de lenguaje, solo pronunciar fonemas. Pero causa aquí es central. Central significa neurológica. ¿Cómo? Neurológica, un daño cerebral. Desastre es mala pronunciación de fonemas por el daño cerebral. No afecta lenguaje. ¿Qué es lenguaje? Elaboración, comprensión, palabras, vocabulario, frases. No, solo mala pronunciación de fonemas. Correspondiente más que todo parálisis cerebral infantil, es el grupo más grande de niños que tienen desastre. Lo llaman niños con PSI, parálisis cerebral infantil. Es un término donde trabajan más terapia de lenguaje en área clínica. Entonces, PSI, grupo principal, pero también puede ser un daño cerebral a cualquier edad. Acuérdense del caso de Javier Pérez de Coiler, un tiempo que hablaba mal, que tenía parálisis facial y pronunciaba mal los fonemas. ¿Se acuerdan más o menos así? Entonces, si el paciente tiene parálisis a la edad, cuando ya tiene lenguaje, a los 3, 4 años para arriba, y adultos, no les afecta mucho producción lingüística, solo fonemas, porque se acuerdan de todo lo que saben, solo no pueden ejecutar. Les cuesta mover lengua, labios, porque tienen parálisis. Como para darle un ejemplo, bueno, todos han pasado por odontólogos, una de las profesiones antipáticas, ¿no? Claro, nosotros teníamos 2 médicos antipáticos en nuestra vida, ¿no? Odontólogo y ginecólogo, que nadie quiere visitar. Sí, otros pasamos, pero estos no. Bueno, uno de estos. Entonces, en el caso de odontólogo, cuando nos ponen anestesia y luego aún no pasó, ya salimos de dentista, solamente no teníamos parálisis, solo perdimos sensaciones y ya así no podemos articular bien. Intentamos abrir la boca, pensamos que está cerrada, está abierta, pensamos que sacamos la lengua y no sacamos. Les pasó, todos pasaron por anestesia, y sentían como que ¿dónde estoy? Me pierdo todas las sensaciones de ubicación. Los pacientes que tienen parálisis, aparte de perder sensaciones o limitarlas, pierden movimientos. O yo quiero lavar la lengua y no se mueve, no le obedece. Eso es el parálisis. Puede ser más leve y solo afecta ciertos movimientos, o puede ser más grave y afecta varios. Pero lo que va a afectar entonces es producción acá, entonces va a afectar solamente fonemas. En teoría pueden saber cómo hacerlo, pero no le obedecen los órganos, hay que entrenarlos. Aquí vamos a tener colaboración de medicamentos y todo lo que es fisioterapia. Medicamentos para el sistema nervioso y fisioterapia, en ese caso área clínica, siempre va a trabajar con los pacientes de disglosia y desastre. Tengo que derivarlos, saber a quién derivarlos, porque no voy a poder avanzar solo sin sus avances. Para mayoría de chicos con PCI son niños inclusivos, porque tienen problemas de motricidad gruesa también. Entonces, pero en teoría, como dije, si nacen con ese problema, que son desde pequeños que tienen ese problema, sí puede afectar los rendimientos del lenguaje, porque papás los sobreprotegen, porque papás no los llevan a hablar con otros niños, se limitan a espacios más reducidos y eso hace que también acumulen lenguaje más lento, pueden tener un retraso del lenguaje, pero inicialmente solo el problema acá, problemas posteriores es la consecuencia. Pero bueno, los 3 son trastornos fonético-fonológicos, TFF, recuerden eso. Solo afecta fonema y trabajamos solo con fonemas. Ahora, el siguiente grupo sería más clínico, bueno, algunas cosas no tan clínico, pero bueno, lo tratan, debería tratarlo un foniatra, y en Perú como foniatras son un trabajo privado a nivel estatal, trabajan todo otorrinolaringólogo, trabajan todo. Son bastante versátiles otorrinos aquí, trabajan todo lo que es la visión, trabajan todo lo que es la voz, trabajan todo lo que son infecciones, sistema nasal, bucal, oído, complicado. O sea, debe ser una persona muy, muy versátil. No sé si es así, pero debe ser, en teoría. Ya. Entonces, disfonía, fonía son trastornos de voz. Se presentan en los niños, pero más en adultos. Es un problema profesional de profesoras también, ¿verdad? A medio semestre perdemos cualidades vocales y quedamos roncas o sin voz totalmente. ¿Les pasó alguna vez? De hecho, psicólogos también, cantantes, cobradores de combi, todos profesores hablantes tienen ese problema. Alguno de vez en cuando hay que saber tener higiene vocal para prevenir, porque para corregir después tenemos problemas. Es un trabajo difícil
Y lamentablemente nosotros, todos presentes aquí, si no tenemos voz, perdemos trabajo. Que trabajamos, a no ser que van a escribir libros de educación y psicología, pero tienen que, la mayoría de nosotros hablamos. Entonces hay que tener manejo adecuado, y seguramente han visto chiquitos en colegios desde muy pequeños que tienen voz ronquita o muy bajita. No me refiero a niños que tenían voz bajita en la clase, en recreo gritan, ese es problema emocional, ¿no? Si mires. Pero sí me refiero a que los que tienen voz ronca. Tenían algunos niños así en sus aulas, chiquitos que hablan con voz ronca, bajita, no pueden gritar, o tenían un cambio de voz muy brusco. Eso es un problema de la voz. Entonces, diferencia entre disfonía y afonía por el nombre. ¿Qué creen? ¿Qué diferencia hay? Dis es parcial y a, ausencia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería más grave por el nombre? Afonía. Aparentemente, ya. ¿Qué significa disfonía? Pérdida de cualidades vocales. ¿Cuáles son cualidades vocales? Cuando hablamos de altura de la voz. Altura significa voz grave y voz aguda. Cuando nosotros teníamos problemas de disfonía, no teníamos tonos altos y bajos. No puedo ni hacer. Nos quedamos en medio. Perdimos altura de la voz. Agudez y graves se van. Nos quedamos con una voz promedia, de un solo diapasón muy limitado. ¿Qué perdemos más? Timbre de la voz. ¿Qué es timbre de la voz? Es una voz específica de cada persona. Cuando estamos resfriados, por ejemplo, o tenemos laringitis, tenemos una voz así como que no nos reconocen por teléfono, perdemos cualidades personales. La calidez específica de cada uno se pierde. Suena extraño y todos los resfriados suenan igualitos. Ya. Y perdemos también fuerza. Lo más que se pierde es fuerza de la voz. No podemos gritar, no podemos elevar la voz. Nos quedamos en un tono bajo o incluso murmullamos, susurramos. ¿Pasó o no pasó? Yo creo que todos aquí pasaron por eso. Bueno, y afonía es ausencia completa de la voz. No hay voz. Cuando yo hablo la boquita no sale nada, como un pececito. Esa es afonía. Entonces, probablemente cuando tenemos dificultades vocales y tenemos algún resto de la voz, eso se llama disfonía. Y si ustedes están mal de la garganta, le tendrán que decir estoy disfónica. Disfónica. No estoy afónica. Afónica es no hay nada. Eso para saber, ahí ya saben, pueden lucirse en su trabajo, ya tengo un término nuevo. Cuando están malitas, estoy disfónica. Tengo algo porque me escuchan, ¿verdad? Si me escuchan, tengo algo de voz. Ya, perfecto. Y afónica es ausencia. Afonía a veces es descuido completamente. No trato nada, me sigo ronca hasta que pierdo totalmente la voz porque sigo hablando. O puede ser, afonía a veces surge en mujeres mayormente a nivel emocional. O algún impacto fuerte y puede quedar sin voz. Es emocional y se trata muy fácil también a nivel emocional. Y descubrirlo es muy fácil si es de origen orgánico no. Si es de origen psicológico, emocional o es de verdad una consecuencia de algún problema de disfonía arrastrada. Personas que tienen afonía emocional, no sé si a alguno les pasó a ustedes o a algún pariente que perdió la voz por emoción. Habla algo y no sale nada, como que no pueden cerrar las cuerdas. ¿Nunca he escuchado esos casos? Son bastante comunes, por emoción, no por algún impacto fuerte, negativo o positivo. Ya, suena que no sale nada, pero cuando está bostezando o cuando tose, tiene voz, pero no puede hablar, entonces es emocional. ¿Qué cuerdas están funcionando bien? El bloqueo viene al hablar. En cambio, personas que tienen afonía de verdad por pérdida, dificultad motoria, orgánica o algo arrastrado, ni cuando bostecen ni cuando se tiene voz, no hay. Entonces hay que tratar con otro tipo, se inflamó algo muy fuerte, etc. Ya. Incluso puede haber parálisis de cuerdas vocales y pierden la voz porque no pueden juntarlo. Hay muchas razones. Eso ve aquí otorrino o foniatra, si que lo encuentra, y descarta. Problema es mayormente más en mujeres. El único trastorno del lenguaje que es más en mujeres que en hombres es problemas de la voz. Cuando vamos a hablar de gargantita les voy a explicar por qué teníamos más tendencia a tener problemas. El resto de trastornos del lenguaje, toditos, son más población masculina. Como no hay chicos hoy día, podemos molestarles hoy día, vamos a trabajar de ellos. ¿Ya? Siempre los hombres traen problemas, ¿no? Hasta el lenguaje nos traen problemas. Sí. Son 5 veces más van a ser niños que niñas en terapia del lenguaje. 5 veces, mayor cantidad.
Eso hay que asumir desde el inicio, que vamos a tener población masculina mayor. Ya también vamos a hablar hoy día por qué tenemos esa pequeña ventaja en lenguaje, y hay que medir distinto un niño o una niña cuando hacemos pruebas de aplicación del lenguaje. A pesar que son para la misma edad, hay que mirar distinto porque tienen diferentes edades de rendimiento, muchas veces. Bueno, no siempre es estadístico, ¿no? Hay niños que hablan muy bien y niñas que tienen problemas, pero por estadística, ese 5:1 tenemos esa proporción. Muy bien, vamos a trastornos generales, que tienen que ver con problemas que abarcan no solamente fonemas, sino vocabulario, estructuración de frases, que vamos a morfosintaxis, todas habilidades lingüísticas, o varias de ellas. Sería, el problema más común es retraso del lenguaje, que ustedes van a tener en la mitad de casos que van a buscarlos. La mayoría cree que el problema principal es dislalia, pero si ustedes comienzan a evaluar a un niño que tiene problemas de fonemas y comienzan a ahondar, pueden descubrir que tampoco tiene buen vocabulario, no sabe palabras de ciudad o arma mal las frases, y descubrirán que lo que parecía dislalia al inicio puede ser retraso del lenguaje. Entonces el retraso es más común, por lo menos en Perú yo he visto con estadísticas más amplio que dislalia. Entonces comienzas a buscar y descubres que tienen dificultades mayores. Entonces retraso del lenguaje. Retraso del lenguaje no es por problemas neurológicos, es normalmente funcional por muchas razones que pueden surgir, que también vamos a hablar en su momento, que pueden ser sociales, emocionales, afectivos, de madurez propia, de hereditarios, etcétera, etcétera, pero por lo general no son causas patológicas evidentes, no es un problema emocional fuerte, ni hay ningún daño cerebral especial. Simplemente el niño parece que habla de otra edad, o sea, no corresponde a su edad cronológica su lenguaje. Puede tener intelectualmente normal, 5 o 6 años, pero habla como un niño de 4 o de 5. O de niño de 3 años que no habla nada o habla muy poco. O sea, él, digamos, en inteligencia es para 3 años, pero el lenguaje es como para 2 años o para 1 año y medio. Tiene como, no sé, 10 palabras que usa. Eso es muy común cuando niños entran por primera vez al colegio, a los 3 años, de inicial. No sé si alguno de ustedes trabaja en inicial de 3, o trabajó alguna vez, porque algunos profesores rotan, ¿no? Y algunos se quedan en su aula para siempre. Han visto chiquitos de 3 que entran recién, abril, ¿verdad? Marzo, abril. Alguno en la mitad de la aula no habla. Pero a ustedes deberían hablar hasta frases, ¿verdad? Entonces es un retraso típico del lenguaje. Si fue razón de eso, emocional, social, en un mes se suelta. Comienza a hablar, ¿cómo se suelta? Se aprende habilidades sociales, lo que le faltaron en realidad, y mejora. Y otras se estancan, no pueden. Entonces causa de ellos no era social, sino de lenguaje puramente, que le falta estimulación, aparte de los niños, porque niños son buenos estimuladores. Adultos no. Entonces, muchos niños que son hijos únicos o son mayores en su familia tienden a tener retraso, pero razones no son lenguaje, sino ambientalmente no lo estimulan como debe ser. O nace su hermanito, el retrocede, son esas cosas externas que no es de lenguaje. Esos chicos avanzan rápido, pero otros si se estancan hay que enterar. Bueno, los de arriba, disfasia o lo que llaman ahora TEL. Disfasia es un nombre un poquito más antiguo, pero lo usan en muchos libros, tengo que mencionarlo. Y TEL es trastorno específico del lenguaje, que ahora lo llaman unos 10, 15 años, en Perú por lo menos lo llaman con ese nombre, trastorno específico del lenguaje. Es una dificultad confusa, en realidad lo diagnostican muchas veces mal, lo derivan con ese diagnóstico y puede ser otra cosa, o al revés, diagnostican niños con otra patología y resulta que era TEL. El problema diagnóstico aquí viene porque no hay definición muy clara. Lo único que saben que el niño tiene un retraso de lenguaje muy grave. ¿Cómo es muy grave? Que cuando yo mido en habilidades se atrasa más de 2 años comparando con su edad. Un retraso siempre es menor de 2 años. Por ejemplo, un niño de 3 años, como mencioné, que tenga unas 10 palabritas, ¿a qué edad el niño tiene unas 10 palabritas más o menos? Año y medio, al año se comienza a hablar. Al año y medio normalmente el niño tiene unos 10, 15 palabras. Si un niño de 3 años habla así, papá, mamá, pan, cosas muy básicas, 3 años, él tiene un retraso de 1 año y medio, porque su lenguaje corresponde al año y medio, ¿verdad? Pero si un niño no tiene ni una sola palabra, solo silabeos, sería más de 2 años de retraso. Y tiene 4 años y tiene 10 palabras, es mucho. Eso ya no consideran retraso, eso vamos a sospechar que es TEL, que es algo más,
a pesar de que no hay estimulación, no debería atrasarse tanto. Entonces sospechan de un problema mayor. Pero cuando lo derivan a un neurólogo, porque lo primero que hacen es llevar a un neurólogo, evalúa y no hay daño cerebral. En TEL no hay daño cerebral. Van a descartar otras cosas. Comienzan a descartar muchas patologías que podrían ser similares porque el niño parece a ese problema. Puede parecer niño sordo, parece porque no se voltea, no reacciona. Evalúan, le hacen audiometría y no es sordo, y ni hipoacúsico. También esos niños parecen que no se conectan con otras personas, pensarían que es espectro autista. Evalúan y no tienen rasgos autistas. Y así descartando llegan que no tienen problemas emocionales, no tienen retardo mental, porque pruebas ejecutivas hacen muy bien, solo verbales no pueden. Y sumando todo, encuentran, esto no es, entonces ¿qué nos queda? Le dicen TEL. TEL se hace diagnóstico por descarte. Es complicado, por eso hay muchos errores, los derivan a papás y nunca pasan por médicos adecuados y regresan otra vez, entonces trabajamos muchas veces a ciegas. Diagnosticar TEL es complicado, incluso en instituciones reconocidas como donde trabajan esos chicos, como por ejemplo en Lima son colegios de ARE o Instituto Nacional de Rehabilitación, donde derivan niños de ese tipo. No ponen diagnóstico inmediatamente, ponen diagnóstico por avances. Le hacen terapia como que fuera de retraso, pero el niño no progresa. Entonces en 3 semanas más o menos hacen ajuste de diagnóstico. Es complicado, así que el problema no es muy estudiado completamente, lo diagnostican por descarte. Y bueno, teníamos que hablar de eso porque sí, chicos que como digo, llegan por esos errores diagnósticos y pueden tener otro problema, requieren otro material didáctico ellos. Es como que fuera niños poco hábiles en lenguaje. Es difícil explicar, pero hay muchas tendencias. Cuando nos llega el tema de retrasos, voy a darle ese alcance. Si tocará a un chico así, teniendo rasgos muy específicos, lingüísticos, de lenguaje como hablan y conductuales que les tienen que llamar la atención, que no es de un niño típico con retraso. Como para darles un ejemplo, ¿no? Cuando están organizando una frase, un niño típico con retraso de lenguaje, ¿qué tipo de errores tiene en las frases? Si no estructura bien, ¿qué hace? Cuando hace una frase mal un niño más pequeño y que tenía retraso, come algunas palabras, ¿ya? O come artículos o preposiciones. Si le digo repetir una frase, te puede decir, no sé, si le digo la frase, el gato cazó un ratón en el patio. Un niño con retraso, ¿qué puede decir? El gato cazó ratón, gato patio, etc. Ya. Conservas el orden, comes alimentos. Un niño con TEL, por ejemplo, invierte el orden, como que fueran niños que hablan en inglés. Ratón, patio, gato. Eso te tiene que llamar la atención. No es un niño típico que se atrasa. Tienen otros rasgos muy finos que te hacen pensar que es más que un retraso. Aparte de que tiene mayor de 2 años de retraso, hay algunos rasgos que vamos a determinar, aparte de eso, y ahí vamos a aprender a detectarlos. Porque trabajo con ellos es distinto, les voy a estimular, no avanzan, se estancan, tienen otro tipo de problema, tienen dificultades a nivel de madurez lingüística en cerebro, porque no forman habilidades fácilmente. Estimulando y jugando con él no va a formar, tienes que hacer otro tipo de material, y si ustedes lo toman en el diagnóstico bien, pueden equivocarse y no va a avanzar. Entonces yo no es que quiero asustarlos, lo que quiero decir que hay casos que cuando ustedes tienen sospecha que no es lo que ustedes conocen, es mejor derivarla para un descarte mayor, porque tomamos un caso, el niño no progrese, se frustra la familia. Entonces es mejor evaluarlo bien. Casi todos los problemas que estoy mencionando requieren su evaluación. Entonces para mí, el principal problema de terapia que teníamos en Perú y que hace que terapia no avanza y que teníamos un material idéntico para todos es falta de buen diagnóstico. Diagnóstico adecuado no es complicado, pero tiene que tener herramientas adecuadas. No puede diagnosticar al ojo, no puede aplicar pruebas fonético-fonológicos, por ejemplo, repitiendo fonemas. Por ejemplo, si digo, a ver, dime carro, carro, es una mala forma de evaluar. ¿Por qué? El niño tiene que decir la palabra mirando imagen, no puede repetir directamente, porque sale distinto, no parece la vida real, puede ser más fácil para él repetir, pero no la usa cuando habla. Entonces hay formatos que no estamos respetando y por eso no sabemos bien lo que sale. Y cuando sabemos bien, trabajamos a todos con el mismo cuaderno. ¿Han visto terapia de lenguaje y cuadernos, chicos? Sí. Todos son igualitos, como que niños fueron clones. Está mal, entonces
no han aplicado diagnóstico, lo que hacen no es terapia de lenguaje, hacen estimulación del lenguaje, porque le trabajan todo que debería saber el niño en teoría. Bueno, algún día llegará a eso, y en vez de un mes de terapia dura medio año, y pueden corregirlo mucho más rápido, si saben que tienen, y no trabajamos a ciegas. Como no sé, sospecho, me parece, creo, entonces le voy a aplicar esto, algún momento llegará a madurar. Madura pues, pero algunos ni aguantan esa terapia, se van. Otros tienen un gasto muy fuerte porque están mucho tiempo en terapia. Como dije, en 3 semanas tiene que haber algún avance, si no estamos programando mal una terapia, no es una terapia adecuada. Yo les quiero cambiar chip un poquito en ese curso. Terapia, primero, no es idéntica para todos. De que es un diagnóstico y todo lo que encuentro tengo que usar en mi cuaderno. Segundo mito que tenemos, terapia tiene que durar mucho, no siempre, hay niños que avanzan muy rápido si no estructura bien el cuaderno. Tercer mito, el cuaderno debe tener mucha información. Cuaderno es así, porque se dirige a solo su problema, no a todos los problemas que existen. Y un punto más también que teníamos que ver, material adecuado y motivaciones, no es aburrido. Para mí también terapia que están dando es muy mecánica, muy rutinaria, el niño prácticamente se vuelve en servicio militar. Sube la lengua, baja la lengua, adelante, atrás, repite la frase. Eso no es terapia real. Es una cosa muy mecánica que no funciona. La vida del lenguaje es mucho más interesante y tiene que ser más divertida la terapia. Para que el niño vaya por voluntad propia y no con pistola en el 100, ¿no? Como van muchos niños, vamos a terapia, ay no. Sí, primera vez se va bien, pero al segundo mes, así pasa, ¿verdad? O los papás que teníamos que nosotros educar, nosotros teníamos que enseñar al papá cómo hacer terapia. No piensen que van a escribir la instrucción, él va a cumplirla, él no es terapeuta, él no sabe, y va a hacer a su manera, y muchos hacen mal, y no solamente le cortan el ánimo, hacen algún problema al revés. Muchas veces persiguen al niño con el cuaderno por toda la casa. Y vamos a decir, qué buen papá, por lo menos me apoya, ¿no? Porque otros ni eso hacen. Pero perseguir al niño, hasta en el baño se encierra, le van, terapia, le pasan el cuaderno debajo de la puerta del baño. Han visto papás así, ¿no? Persistentes. Mal, porque nos están cortando ganas que el niño trabaja por voluntad. Lenguaje es vida real, no es cuaderno. ¿Qué es cuaderno? Es solo pequeña versión resumida de lo que yo hice vivencialmente en la sesión. Es una versión simpliada, ¿no? Comprimida, pequeña, como un esquema de repaso, pero yo tengo que enseñar al papá cómo hacer ese repaso. ¿Cómo enseñar al papá? Escribir en parte, más que escribir tengo que enseñarle que él vea cómo lo hago. Y si no es tan bueno y no capta rápido, podemos grabarnos, cositas pequeñas. Ahora tenemos, muchos papás me mandan mensajes por WhatsApp. Así era, profesora, hay que aprovechar tecnología, todos los papás están ahora conectados y cosas que podemos grabar, como hacer ciertas praxis, pueden grabar con su boquita, por ejemplo, video pequeñito y mostrarle, porque si él no sabe cómo debe ser, hará como sea. No te ayuda nada, solo lo vas a pasear al niño y al papá durante muchas sesiones. Son cosas que tenemos que adaptar, jugar más, divertirse más. Bien, y afasia sí es un problema de lenguaje, abarca todas las áreas del lenguaje o algunas más que otras, pero es a raíz de daño cerebral cortical. Daño cerebral cortical. Me imagino que es por día de padre, ¿no? Todos los domingos. ¿Cómo? Todos los domingos hay izamiento de la bandera. Ya. ¿Es una hora específica? Sí, ¿Qué hora es? Hasta las 6. Ya. Bueno, vayan, aprovechen y vayan un poco. Ya, entonces, ¿cómo? Ya, afasia es un trastorno de lenguaje, por lo general es pérdida de lenguaje, a raíz de daño cerebral cortical. Cortical significa en la corteza. A diferencia de disartria, que era más el sistema motor. No es cortical el daño, por lo general el disartria es del sistema nervioso de vías de conducción o sistema nervioso periférico. Te afecta solo motricidad disartria. En la fase afecta el lenguaje, elaboración, comprensión del lenguaje y muchas cosas más. Todas esas funciones están en la parte cortical, la tapita de nuestra corteza, y ahí están funciones mayores. Entonces daño ahí provoca afasia. Ese término sí seguramente han escuchado, aunque sea en teoría, afasia.
Son pacientes clínicos, van a hospitales, también tienen fisioterapia, pero sí pierden lenguaje. Si es una persona adulta y perdió el lenguaje, que no es muy mayor, recuperación es relativamente positiva porque compensan el daño y usan otras áreas del cerebro para que funcionen como lingüísticas. Pero hay recuerdos. El paciente hablaba bien, a través de recuerdos se recupera el lenguaje. Pero si afasia está en niños, si el daño cerebral es muy temprano, antes de 3 años, tenemos que armar lenguaje desde cero porque no tenía nada que perder y es complicado un poquito más. Esos casos probablemente no les van a derivar, pero tienen que conocerlos. Esos pacientes tienen daño cerebral cortical. No, por lo general hablamos de áreas de lenguaje que están en el lado izquierdo del cerebro, ¿ya? Y eso hace que lo determinan un neurólogo, es muy fácil por daño cerebral donde se ubica. No les va a tocar, pero tienen que conocer nombres, ¿ya? Por otro lado, cuando estamos en trastornos del habla de comunicación, se refiere a que el lenguaje está bien, no necesariamente pronuncia mal los fonemas, están bien los fonemas, la S, la L, la R, la Ch, todo está bien. No necesariamente el lenguaje está mal, puede ser un buen vocabulario y saber armar frases, pero al momento de hablar no se les entiende o se estancan. También esos trastornos se llaman trastornos de ritmo, velocidad y también hay otro nombre, fluidez. Fluidez, ¿escucharon alguna vez ese término? Pero se entiende, fluido, no falta de fluidez. Aquí lo que más resaltaría es tartamudez. ¿Dónde repito, chicas? Si están escritos, cuando tienen ojos tristes o cabezas agachadas, es que quieren que repita. Le da miedo que diga. Trastornos del habla y la comunicación. Tiene que leer su mente, ¿qué voy a hacer? Trastornos del habla y comunicación. Ya, trastorno habla de comunicación es acá, la columna derecha, que corresponde a trastorno de ritmo, velocidad y fluidez. ¿A qué se refiere? Tiene todos los elementos del lenguaje, pero no los puede usar por muchas razones variados, muy variados. No hay una única causa, por eso la terapia es complicada, porque hay que descubrir las causas. Caso de tartamudez es conocido con el nombre, en área psicopedagógica la llaman tartamudez y en el área clínica la llaman disfemia. Disfemia. También llegaremos a ese módulo, le voy a dar todos los términos como para que se acuerden. Disfemia. Y ambos términos ahora se usan muy poco, o sea, se usan, pero adecuadamente por las corrientes nuevas, tienen otro término nuevo que es más humanista, podemos decir así, por digamos, decir una persona tartamuda o disfémica es como que pone sello. Y no les gusta, actualmente tratan de no poner sello y dan un término neutro. Lo que usan ahora para determinar esas dificultades es término disfluencia verbal. Disfluencia verbal. Los pacientes con disfluencia verbal, lo que conocemos como tartamudez o disfemia. Ahora, ustedes me van a preguntar, ¿por qué tantos términos para lo mismo? No teníamos en Perú un enfoque único en terapia de lenguaje. Nuestro enfoque es de todo un poco. Lamentablemente, trabajan muy desordenado en terapia, hay muchas formas de enseñar. Ustedes probablemente eran testigos o víctimas de enseñanzas muy variadas. Eso hace que no tenemos terminología única. Por ejemplo, psicólogos en Perú tienen DCM-4, DCM-5, que es una guía de nombres, problemas y de su descripción. Por eso psicólogos usan términos casi únicos. En cambio, en terapia de lenguaje no teníamos esa guía de términos. Entonces, muchos traen un libro o traducen un libro o captan de internet que usan de esa manera. Venía un profesional y trae otro término. Y como viene como un enfoque de moda, se mezclan, prácticamente deben tener un diccionario de términos de terapia de lenguaje. Hay muchos sinónimos. Miren, disfemia, tartamudez, disfluencia verbal, incluso algunos dicen espasmofemia, y todo es lo mismo. O sea, hay que tener una cierta relación de términos para acordarnos de eso, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué es tartamudez? O disfluencia verbal o disfemia. Vamos. Ya, a ver otra vez más cortito. No quiero que perciban ustedes. Repetir una sílaba, ¿qué más? A ver, imiten una persona con tartamudez, intentan.
puede repetir una vocal también. Ya. Se traba. Se traba, como que le falta un poco de agua. Ya tenemos varios como síntomas alrededor de. Entonces, es una forma de tener lenguaje intercortado. No puede hablar continuamente, por eso dice parte de fluidez. Se traba, como dice. Hay muchas formas de trabarse variadas. Cuando llegaremos al tema de tartamudez, le voy a enseñar versiones, porque tartamudez hay variada. Y según tipo de tartamudez, terapia es distinta. Debería ser distinta. O sea, algunos se repiten sílabas y otros se estancan en consonantes o vocales. O a algunos le falta el aire, a otros les sobra. Y a algunos tienen una tensión muscular y tiemblan, y otros labios, y otros no pueden cerrar, digamos, la voz, puede tener voz intercortada. Hay muchas variedades. Pero, punto aquí es por dónde viene el problema. ¿Por qué creen que aparece ese problema? Porque algunos tartamudean. Algo emocional, ¿no? En adultos se vuelve emocional, pero inicialmente no es emocional. Emoción es posterior por frustraciones, miedos y ansiedad que viene al momento, porque ya sabes que te da miedo hablar porque te sale así y ya tenés problemas emocionales. El punto inicial de surgimiento no es emocional. Puede tener componente emocional familiar, pero no es lo que te provoca. Lo que pasa es que papás te van a contar historia mayormente emocional, pero te cuentan, digamos, superficie. Al fondo hay más problemas, otro tipo de problemas. Entonces hay muchas condiciones y perfil de riesgo que no solamente son área emocional y traumática. Hay factores lingüísticos, hay factores de sistema nervioso débil, hay predisposiciones. Es una especie de psiconeurosis. Es una especie de psiconeurosis. O sea, es una reacción inadecuada a un estímulo débil, pero reacción es un poco un bloqueo del sistema nervioso. Cuando se bloquea el sistema nervioso, comienza a reaccionar los músculos y se traba una especie de reacción. Pero reacciones tienen ¿por qué? Por eso el problema de tartamudez es que cuando tratan solamente síntomas, el tratamiento es solo sintomático, no hay éxito completo, porque no profundizan en las causas. Entonces, si no sabes por qué surgió, puedes tratar síntomas y cada tema pueden repetirse y regresar. Por eso tenían bastante, digamos, no sé si palabra recaída, pero muchas veces regresan al mismo problema, porque dicen que tartamudez no tiene cura, pero no es que no tiene cura, sino que no profundizan en terapia, hacen también terapia humana. ¿Sí? ¿Por qué las personas tartamudas cuando cantan no tienen ese problema? Ciertos pacientes con tartamudez, no todos. Los que tenían problema con el ritmo, cuando cantan, no tienen tartamudez. ¿Por qué? Porque en ese caso el problema fue rítmico, su problema fue arritmia. ¿Cómo explicarles? Cuando ustedes, por ejemplo, lloran y no lo quieren hablar, ya, se parece a tartamudez. Se desequilibró el sistema nervioso y se cortó respiración. En ese caso se parece mucho a tartamudez, que llaman respiratoria. Hablan así, ya, es que, ¿por qué viene? Por emociones en ese caso. Me alteré, el sistema nervioso se desbalanceó y comienza a cortar el aire. Porque el sistema nervioso manda impulso al diafragma, el diafragma viene cortando el aire. No puedo respirar de forma continua, me calmo, mejoro mi lenguaje, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pueden pensar que el problema es rítmico, no tenía ritmo adecuado. Entonces, ¿qué hay en la canción? Hay un ritmo propio. O sea, tú no tienes ritmo, pero la canción sí la tiene, tú te acomodas a su ritmo. Y cantas bien y te sale alargar vocales, te da ritmo interno, porque tú propiamente no tienes ritmo. Te quitas la música y comienzas a cantar y otra vez tartamudeas. Esa música te ayuda. Es la parte de terapia que pueden usar apoyo, pero otra vez no en todos los tipos de tartamudez te ayuda, pero sí es un síntoma notorio. Así como cuando está preocupada habla peor, también es muy notorio en casi todos los casos. Bueno, es una cosa que para adelantar, todavía no estamos con ese problema, pero sí es casos que ustedes seguramente lo han visto. Y niños que con periodos de 1 o 2 meses, luego pasan 5 o 6 meses y luego otra vez 1 o 2 meses, entre 5 y 6 años, repiten la primera sílaba, por ejemplo, ca, tete, y siguen con la palabra. ¿Eso se puede diagnosticar con la tartamudez? ¿Por qué sería? Lo que pasa es que, bueno, no es exactamente 5 o 6, es antes. Hay una etapa evolutiva entre 3 y 4 años, que tiene que ver con que el niño está madurando parte de frases. Cuando tú estás hablando por palabras y comienzas a usar frases como una forma de comunicación, te cuesta armar.
Entonces tú al momento de armar piensas en voz alta y pareciera que estás repitiendo, pero es tartamudez evolutiva. Sí, es como que estás mirando, quieres decir una frase, mamá, 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 y está pensando qué palabra sigue. Pásame ese lapicero. Es que estás armando frases en voz alta, pero como repite, puede parecer tartamudez. Ahora, ese es, por ejemplo, de origen lingüístico. El lenguaje está madurando y el niño, esa etapa de madurez, la llaman morfosintáctica, armar frases, tiene que pasar rápido. ¿Por qué? Para que no se le quede ese hábito. Pero cuando un niño de 3 a 4 ni siquiera se da cuenta él de eso. La que se da cuenta es familia, y si comienzan a corregir, se le queda como hábito. El punto es no corregirlo. No corregirlo, sino tratar de madurar parte morfosintáctica. No ignorar el problema, pero tratar de que no tartamudee tanto, o sea, aproximadamente cuando viene y comienza a hablar así, comenzar a distraerlo de otras cosas, pero que no se note. Que se calme un poquito, que arme bien la cabeza y luego comienza a hablar, pero no lo digas diferente, espérame, organiza tu lenguaje, por favor me hablas. Tampoco así, porque él va a sentir que estoy hablando mal. Sino que hay formas, no hay formatos de cómo huir de respuestas para que él pueda organizarse. Es una etapa corta. Lo que tiene que ayudarles en ese caso es ayudar a estructurar. Eso le va a hacer pasar. Por ejemplo, llega del colegio, quiere hablar algo emocionado, y encima que esta etapa está así tan difícil de estructurar, encima se emociona. Y llega, comienza a hacer así, entonces si sienten que eso pasa, entonces ustedes tienen que inventarme. Espera, hijito, me están llamando por teléfono. Esperen un segundito, ya. Oye, espera, vamos, ayúdame por favor a cargar la voz, acabo de llegar. Hacerle una etapa corte para que él se calme, organiza y luego cuando le va a ser mejor. O por otro lado, no dejar que expande mucho y haga frases muy largas, cuando aún no está listo para eso. Hacerle preguntas más cerradas. A ver, hijito, te voy a preguntar y me vas a contestar. ¿Ya? ¿Qué tal estaba el colegio? ¿Jugaron? Sí. ¿Qué jugaron tal juego? ¿Y cómo han hecho? Entonces tú puedes estructurar que frases de respuesta sean más cortas. Y eso hace que él no se extienda tanto, no tartamudee tanto, porque estructurarle que le cuesta. Y emociones pueden complicar. Esta etapa de 3 y 4 años, y si ya pasó y si sigue el niño... Ahí vamos a tener que ver, máximo tiene que durar medio año esa etapa. Es que depende de su madurez. Si hay factores de corrección en familia o alguien comienza a burlarse, se le va a reforzar. Tenemos que ver algunas cosas para que no se le forme como un hábito y miedos posteriores. Pero 3, 4 también es buena etapa. Si eso surge en niños de 5 o 6, ahí puede tener patrones emocionales junto con lenguaje, hay que ver, porque el niño ya es consciente del problema, comienza a ocultar, tener muletillas y todo eso. O sea, hay que ver qué está detrás, porque si hay chicos de 5 o 6 que tampoco son conscientes, así que es depende de madurez. Mientras más inteligente y más hábil es, más rápido se da cuenta, entonces tenemos que corregir más rápido porque comienza a frustrarse. Es un punto equilibrado de trabajo educativo, psicológico también y lingüístico. Bueno, en ese caso vamos a hablar más allá, cuando estén más listos, porque necesitamos un poquito más de recarga psicológico y neurológico para entender cómo surge, pero ya estamos captando por a dónde va. Son muy variados sus problemas, ¿no? Ya saben que terapia no puede ser igual, son tan distintos todos, ¿ya? Y bradilale, taquilale, la que dio dudas en términos, puede adivinar qué significa, porque por el término inicial, habla muy lento. ya, taqui significa rápido. ¿Se acuerdan de la taquigrafía que había? Escribir rápido, ¿ya? Pues aquí hablar rápido. Y bradi, lo contrario, lento. Son dos tipos de lenguaje, patológicamente rápido o patológicamente lento. Cuando se refiere a palabra patológico, no es que me parece que habla rápido. No sé si ustedes, ¿qué será? Viajan a Lima o viajan a Chile, todos les parecen que hablan rápido. Pues no son taquilálicos. Tampoco ustedes bradilálicos, ¿no? Porque si un limeño va de repente a provincia, más que todo a sierra, la gente de sierra habla muy lento para limeño, ¿no? Ahí dirán que son bradilálicos, pero no es así, es percepción social. Es relativo, ¿no? Incluso en mismos países latinoamericanos hay mucha variedad de velocidad. Ustedes me van a decir, no sé, me parece que centroamericano habla más rápido, acelerado un poquito, ¿no? Cubanos hablan muy rápido. Y si no me equivoco, en Colombia hablan un poco más lentico. Sí, son más lentitos. Esa sensación nuestra, porque son cosas culturales. Ahora, ¿qué significa patológico? Patológico significa que hay cierto nivel de velocidad que tú vas a medir con cronómetro y nos debe pasar, por un lado. También patológico se considera que el niño comienza y adulto fusionar palabras. Tan rápido habla que su lengua ya no le obedece. No se le entiende, tiene que fusionar.
Entonces, el síntoma de taquilalia, por ejemplo, típico, aparte del lenguaje muy rápido, es fusión de palabras. Por ejemplo, en vez de decir carro rojo, carrojo, es que habla tan rápido que tiene que juntar. Ni él mismo puede. ¿Por qué surge taquilalia? Así por su idea. ¿Por quién habla rápido? Por nerviosismo. Es una parte, digamos, que empeora. Nerviosismo o emociones empeoran, pero inicialmente no es que hablamos por nerviosismo rápido, sino, a ver, los que trabajan, ¿han visto chicos que hablan muy rápido? O adultos, o niños. ¿Sí? ¿Por qué creen? ¿Qué han observado? La mamá le dice, ya cállate, estoy ocupada. Ya. Aceleración, ¿no? Tiene que ver mucho, en realidad a nivel neurológico es aceleración del sistema nervioso. Son acelerados, no solo hablan rápido, se mueven rápido también. Yo no conozco personas que se mueven lento y hablan rápido, es el mismo sistema nervioso. Parece que hay un desequilibrio entre inhibición y exaltación cerebral, es como que están exaltados siempre. Puede ser hereditario o puede ser imitativo. Casualmente el niño que habla rápido o el papá o mamá habla rápido también. Es sistema nervioso que se hereda acelerado más imitación de patrones. Se corrige normalmente con actividades de coordinación motora y también apoyo del sistema nervioso cuando le bajan velocidad, lo desaceleran un poquito, porque tiene una propiedad muy interesante. Taquilálico, por ejemplo, hay personas que hablan muy rápido y parece que tenían tartamudez, tan rápido que hablan. Pues para diferenciarlos es muy notorio, algo muy especial, hay personas con tartamudez que también hablan rápido. Entonces, para diferenciarlos hay un tip muy fácil. Si a una persona con tartamudez dicen, espérame, estás hablando mal, no te entiendo, a ver otra vez, habla peor. En cambio en taquilalia, no. Si le dices, espera, estás acelerado, cálmate y háblame por favor, habla mejor. No hay conciencia de su problema en taquilalia, habla, no se da cuenta que está acelerado. Le llamas atención, se calma y habla mejor. En tartamudez hay mucha conciencia, le corriges algo y empeora. Entonces ahí van a darse diferencia entre un lenguaje rápido con casuales trabadas por camino, con al revés, una tartamudez con velocidad. Que no hay conciencia, no hay ningún hábito, ni siquiera se da cuenta, se acelera, las emociones se bajan. Y la emoción es parte de acelerar, ¿no? Y bradilalia al revés, al lenguaje muy lento, demasiado pausado, tan pausado que no se le entiende. Puede presentarse, acompañar algún problema mayor. Taquilalia no. Taquilalia por lo general está en personas con intelecto normal y dificultades mínimas. Pero bradilalia se asocia con aprendizaje lento. Si hablas lento, piensas lento. Si piensas lento puede ser, por ejemplo, casi todos los chicos con retardo mental hablan lento. Tienen un elemento de bradilalia. O pacientes que tenían un daño cerebral y tenían una etapa de, digamos, que están recuperándose, muy similar a de repente que han visto, quizás, bueno, seguro que han visto, algún pariente, o ustedes mismos quizás, que han tomado demasiado y quieren hablar luego. ¿Cómo hablan? Sí. Como que no conoces palabras, haces pausas, piensas mucho, nadie te entiende. ¿Ya? Como que se frenó, se inhibió el sistema nervioso, el alcohol inhibe corteza. Y haces que tú piensas lento y hablas lento. Pues bradilalia puede asociarse con problemas mayores. Y puede ser cultural también, o puede ser otras cosas, pero debe tener algún límite. Bueno, personalmente yo soy un poco acelerada, consciente, aparte que hablo mal y encima hablo rápido. Ya, pero a mí, personas que hablan lento me descuadran porque no siento como velocidad mía. Por ejemplo, en un momento cuando teníamos uno de los presidentes, me parecía que tenía bradilalia en Toledo cuando hablaba sus discursos. Yo sentí que no es que era bradilalia, yo lo percibí así, ¿no? Hacía discursos, decía una palabra y luego en media hora otra. Y yo no entendía qué quería decir, dije, soy yo porque no entiendo discursos en español, pero él también hacía eso. O sea, no sé si era parte política de ponerse pausas comerciales, pero sí sentí que no lo entendía. Se puede hablar de bilingüismo quizás, pero sí le hablaba bien español cuando le convenía, ¿no? No sé, cosa era, pero de mi sensación, ¿no? Ah, bueno, pero no creo que tomaba cuando hablaba de discursos. Tampoco. No teníamos evidencias, no podemos.
Voy a usar cartas. Sí. Bueno, pero yo le digo percepción, ¿cómo los tomamos? Se mide, calcula, por ejemplo, taquilalia, objetivamente es, persona puede hablar muy rápido. A ver, chicos, pero tan rápido, máximo rápido que se le puede entender es 20 fonemas por segundo. Es lo más rápido que puedes decir y te logran entender y tú lo puedes articular. Por ejemplo, alguna palabra que tenía, no sé, 10 fonemas. Algo, no sé, murciélago creo que 10 tiene, ¿no? Tiene 10 murciélago, a ver, conciencia fonológica, sumamos. Eso es conciencia total. Conciencia fonológica de inclusión. Falta de cálculo, ¿no? Murciélago tiene 10, ¿no? ¿Sí? ¿10 fonemas? Sí. Entonces, mira, yo puedo decir 2 veces palabra murciélago, o sea, 20 fonemas, y acomodarlas en un segundo, si me esfuerzo. Pero es lo máximo que puedes hacer. Algo así. Murciélago, murciélago. Lo máximo que puedes hacer para que te puedan entender. Si vas a acelerar más, ya no se te entiende o comiences tú a trabarse con la lengua. Los taquilálicos tienen 40, 60 fonemas por segundo. Y eso hace que tengan que fusionar con los, porque su sistema nervioso es acelerado y ellos piensan más rápido que lo que pueden ejecutar, y por eso lo hacen eso. Y eso pues hace patológico ya. Pues se mide con tiempo y ve qué fonemas hace y qué come, qué consume, porque no se le entiende el discurso. Lógicamente, lo que escucharon de los artificialmente se puede manejarlo, como las publicidades que hacen por radio, letras chicas las llamamos, ¿no? Cuando tratan de decir lo que está con letra chica en la propaganda, lo mismo decir de forma rápida. No sé si han hablado bien y lo han acelerado velocidad al grabar, porque me parece imposible que habla así tan rápido, pero de repente, como un tiempo en rap o reggaetón, así en esos corridos acelerados, sí, personas hablaban rápido, pero la mitad de esos corridos no se le entendía. Tú ya tenías que leer la letra y entender qué cosa dice, ¿no? Pero al oído es difícil captar. Entonces, eso sería patología que me quiere tratar. Ahora, ¿por qué están agrupados? Por si acaso. Están agrupados por tal razón, por columnas, que en algún momento en terapia, si tengo varios niños con patologías del mismo grupo de columna, puedo juntarlos y trabajarlos porque tienen mucha similitud en terapia. Por ejemplo, puedo trabajar niños con dislalia, desglosia y Sartre en algún momento juntos, porque todos tienen ahí apoyo de praxis, respiración y trabajo muy similar articulatorio. Puedo juntar niños con tartamudez, braquilalia y taquilálico, porque tienen trabajos con ritmo y motricidad gruesa. Respiración, a trabajo con sistema nervioso, todos tienen algo en común. Retrasos tienen algunas actividades de estimulación, de vocabulario muy similares. Pero yo no puedo juntar a un niño con dislalia con un niño con tartamudez, tienen trabajos muy distintos. Entonces, es un enfoque de separar patologías, pero también podemos juntarlas, en caso de que teníamos muchos niños y poco tiempo. Y fue muy provechoso porque niños se contagian, se hacen dinámicas, ¿verdad? Muy bien, entonces hemos repasado primera parte, no significa que me quede a propósito mucho, es que tengo que revisar. Ahora voy a mencionar términos y espero que le quede como más o menos claro. Ya no lo voy a repetir de qué se trata, si se acuerdan bien, y si no, van a revisar lo que han apuntado. Van a mencionar fluidito del tema, ¿de acuerdo? ¿Estamos bien? Ya, bueno, despertaron por lo menos. Vamos a despertar más porque vamos a hacer una pequeña actividad práctica donde van a aprender algo sobre las causas, que ya también saben, porque hemos visto. La vez pasada les hablaron de términos también de estos, un poquito, ¿no? Ya, pero ahora está más claro. Ya, entonces, estoy encargada de investigar algunas cosas que se pueden estar en próximos cursos, ya. Vamos a hablar sobre etiología, entonces, las causas de trastornos del lenguaje. Es muy importante conocer en general o en preciso cada una de las causas, porque al momento de hacer diagnóstico y armar el informe, yo tengo que mencionar las causas. Pues tengo que tener idea de que ciertas causas provocan ciertas patologías. A ver, vamos a ver y me van a ayudar. Primero presten atención porque vamos a hacer una pequeña práctica sobre esto y luego una práctica muy similar va a ser en el aula virtual. Ahora practicamos aquí y luego lo van a hacer, allá va a ser con nota y aquí probando. ¿Ya? Pueden meter la pata. Estoy usando mucha jerga, ¿no? Porque todo español que aprendí es en Perú. Mi versión española es jerga.
Sí, yo cuando llegué no hablaba nada de español, entonces me pareció, todas las normas que aprendí, palabritas y palabrotes, pensaba que esa sí es español, pero resultó que era versión peruana. Entonces cuando tuve que salir a dictar algunos cursos en Bolivia, Colombia, México, que me tuve que viajar, descubrí que no me entendían algunas cosas, y dije, no, era versión peruana. Sí, tuve que cambiar de bromitas, porque no me entendían, ustedes sí me encantan, ¿sí? Sí, me llaman para necesario. Muy bien, funciona, ya. Niños me entienden muy bien, tienen problemas como yo. Adultos a veces tienen problemas de entender. Ya. Entonces, entre todas las causas vamos a diferenciarlos por 4 criterios. Las causas son distintas por 4 criterios. Primer criterio, si participa o no en provocar el problema algún factor anatómico, si está perjudicado o no. Desde ese punto de vista tenemos causas orgánicas y funcionales. Algo les comenté ya antes. Así que, ¿qué cosa significa orgánico? Repetimos. Bueno, requiere intervención médica. Muy bien, pero a nivel de definición, ¿por qué causa sería orgánica? ¿Qué está mal? Por el nombre. Algo físico. Órgano. Claro, algún órgano no está bien y por eso una persona no puede hablar bien. ¿Quién determina qué causa es orgánica? ¿De dónde lo sacamos? Claro, puede ver que no hay diente, me daré cuenta, pero hay cosas que no puede ver. Entonces, ¿quién determina qué causa es orgánica? Un médico de alguna especialidad médica. Exacto. Ya. ¿Y qué cosa es causa funcional? ¿Qué es una causa funcional? Factores externos, ¿no? Factores externos ambientales. Pero no funciona. Ah, ya, más o menos, claro. Es una parte de funcionales, pero en teoría, órgano está bien, pero no funciona. Pues mira, todo está bien, pero no funciona. ¿Qué determina? Y habla mal también, ¿no? La persona. Ahora, ¿quién determina qué causa es funcional? ¿De dónde sacamos que es funcional? ¿Quién nos dice eso? Especialista de logopedia. Ahí tenemos duda. Nos dice también el médico, chicas. Si no es orgánico, automáticamente es así de simple. Me va a hacer, por eso no derivan al descarte, lo derivan al médico. Me parece o creo que tiene algo orgánico. Descubre, mira la boca, no tiene nada. Revisa lo que corresponde al lenguaje, no hay nada. Entonces automáticamente ya no es orgánico, sino por descarte vas. No lo terminamos nosotros, sino que nos derivamos para saberlo si es. Ya, exacto. Entendemos eso, porque vamos a descubrir si es orgánico o funcional, porque le voy a dar casos. Vamos a probar, jugarlo ahorita, pero quiero que me quede el concepto claro. ¿Quién determina y por qué? ¿Sí? ¿Está claro, chicas? Bueno, están atentas. Me alegra mucho ver sus hojitas. Están todavía despiertas. A las 11 llegará el efecto, ¿no? Cuando vamos a trabajar con ustedes con horario regular, otros cursos, que es horario de 9 a 1, de 3 a 7, yo les voy a sugerir no comer de almuerzo algo muy pesado, porque a los 3 vienen, sufren mucho. Entonces yo tendré que hacer una actividad prácticamente baile y saltaditos para que se despierten. Traten de comer algo ligero. Eso no da sueño, porque toda la fuerza de digestión quita la fuerza del cerebro, ¿no? Comienza a bajar y entonces la cabeza se queda sueñitos. Y ustedes aquí acostumbraron a ese ritmo de comida, pero mayormente profesores, por ejemplo, no trabajan mucho en la tarde. Se acostumbraron a descargarse todo y luego comer y ya descansar un poquito, ¿no? Ahora, entonces hay que cambiar un poco el ritmo para el domingo, de que el que voy a venir, para que podamos funcionar. Que sí, pues ahora están felices, no sé por qué, pero algo está pasando, están despiertos, ¿no? Sí. Se han escapado de la casa y por eso están felices. También, ¿no? No tienen que olvidarme de hablar al si hay algo, ¿por qué? Bueno, qué bien que les trae por lo menos por esa razón. Ya, entonces las causas por otras razones pueden ser endógenas y exógenas. Endógenas es lo mismo que internos. Significa endógeno, significa interno. Los médicos lo dicen endógeno. Aprendemos a usar los mismos términos todos. Y exógeno es, ahí está, muy bien. Exógeno. Ahora, ¿qué causas se consideran endógenas? En sí, ¿qué cosa es una causa? Causa es un factor que provoca un problema, ¿no? ¿De dónde provienen? Si viene del organismo propio del niño,
o viene de factores alrededor del niño. No lo vamos a confundir que una persona nace con un problema. No necesariamente el que nace con un problema tiene problema endógeno. No es que influencia externa solamente habla de psicológico funcional. Influencia externa es cualquier problema que no viene en el organismo de un niño, que él no heredó ni tiene por factor genético. Entonces, endógeno es todo lo que es hereditario o genético. ¿Qué es hereditario, por ejemplo? A ver, ¿qué podemos heredar? Sería, por ejemplo, hay un síndrome de Down. Es genético, pero no es hereditario. Pero sí, vamos a hablar de eso también ahorita. ¿Qué se puede heredar? Así como les pasó, ¿qué se puede heredar? Alguna estructura, ¿verdad? Se puede heredar. Así como heredamos los ojitos, orejitas, también podemos heredar rasgos. Dientes grandes, paladares altos, mandíbulas muy expuestas, que no nos ayudan. Eso se puede heredar estructuras algunas, ¿no? Ya. Ahora también, cuando dije hereditario o genético, genético puede ser no hereditario, como por ejemplo el síndrome de Down, que es una trisomía de cromosoma que no es hereditario, pero sí es genético. El niño ya está, antes de ser embrión, con esa definición. Entonces no podemos cambiar nada, tenemos que manejar el tema como hereditario, adaptarnos. Y exógenos son automáticamente todos los restos de causas, que si no es hereditario o genético, automáticamente es exógeno. Por ejemplo, el niño puede estar, embrión puede estar bien, pero la mamá de repente tenía un problema, no sé, de sarampión o cualquier problema viral y tenía un problema de malformación congénita por esa razón, pero factores externos. No era el niño, era la mamá, y cuando mamá no, tampoco virus, ¿no? Ya, casualmente no era el niño, él genéticamente estaba bien, sino que surgió algo durante el embarazo y pasó. Y cuando nace, con mayor razón, hay muchas infecciones, problemas de, no sé, meningitis, pueden ser factores totalmente afuera, el niño estaba bien, pero tenía un problema y el lenguaje puede afectarse. Entonces eso sería exógeno. ¿Se entiende? Endógeno es solo hereditario o genético. Cuando nosotros pensamos que es hereditario, tiene que haber casos en familia repetido. Tengo que mencionar que en familia hay casos repetidos, entonces asumo que es hereditario. Y otro factor más, según de dónde proviene el factor, perdón, de dónde se ubica actualmente en el organismo. Sistema puede ser central o periférico. Central se refiere al sistema nervioso. Cualquier problema de sistema nervioso, neurológico lo llamamos, ¿verdad? Sería central. Y lo que no es central es periférico, por descarte. ¿Quién nos dice que problema es neurológico? ¿Qué especialista? Neurólogo. Cuando sospechamos que es algo neurológico, lo derivamos a un neurólogo y nos va a decir si hay algo. Sería central. No hay nada. Sería periférico. Ahora, ojo, para no equivocarnos con los casos. Cuando hablamos de central, no necesariamente es un daño cerebral, puede ser disfunción cerebral, como hay en casos de TDA, los niños con problemas, trastorno de déficit de atención, no necesariamente tienen daño cerebral, su sistema no funciona por las velocidades y desequilibrios, pero no es un daño necesariamente, como taquicardia pasa, eso es un problema central, pero no orgánico, central funcional, ¿verdad? Se entiende que no todos los daños necesariamente son centrales. Hay alguna disfunción cerebral o el cerebro funciona de una manera distinta, pero a nivel de daño no tiene nada. En ese caso, TEL, por ejemplo, es así. O sea, es central, de origen central, porque el cerebro no madura áreas del lenguaje, pero no hay daño. Entonces sí sería central, pero funcional. Bueno, hay algunos casos difíciles porque ya ojos se han puesto tristes, pero bueno. Periférico es lo que no es central, es periférico. O sea, es lo que no corresponde a causa del sistema nervioso, sería normalmente ejecutivo. Acá, vocal, de voz, de respiración, pero no es sistema nervioso que lo provocó. Si no hay algo que se ajuste aquí, es coordinación o un problema. Pero no es el sistema nervioso. Y por último, según cuándo apareció el problema. Cuando apareció el problema puede ser por el tiempo prenatal, antes de nacer, ¿no? ¿Qué es perinatal?
Durante el embarazo. Durante el parto. Parto. Durante el parto y consideramos una semana más. Los médicos que reciben el parto y que observan el niño, el neonato, lo llaman neonatólogos, ¿verdad? Sí. Ellos asumen que el niño es neonato, recién nacido, un mes. Nosotros en terapia de lenguaje asumimos una semana para ver las causas, no un mes. ¿Por qué? Porque a veces problemas durante el parto y recién lo vimos en primera semana. Si él tenía algún problema a nivel labial, pero recién lo vemos cuando el niño no lacta durante la primera semana. Nosotros observamos recién que tenía el labio flácido, quizás algo así. Pero no lo podemos ver inmediatamente. A veces cuando consideramos perinatal es durante el parto y una semana más. ¿Entendemos, chicas? ¿Apuntaron? Sí. Tengo una idea. Los niños que nacen mudos, Ya. ¿eso se ve ahí al momento de nacer? En realidad, mudo es relativo. Los niños que no gritan al primer parto, sí. En ese caso, puede ser muchos factores. No solamente es daño cerebral, el factor sí, pero se nota. Se nota que no gritan, no tienen el primer grito. No tienen, es que a veces no tenían voz, a veces tenían asfixia, es otra cosa, puede ser muchos factores. Pero sí pueden verlo al momento de nacer, que normalmente durante el embarazo no gritan, entonces el primer grito es durante el parto, y si no tienen, pero causales pueden ser anteriores, habría que ver si eso fue por esta razón. Solo ve síntomas en ese momento, pero causales durante el parto es algún parto mal recibido, normalmente mala atención durante el parto. Ese es por ahí viene el problema durante el parto, sí. Nacimiento con, digamos, con algunas dificultades, ¿no? Y postnatales es después de una semana, todo es postnatal. Es como que por tipo de causas puedes definir qué problema es. Si te describen causales, como hemos hecho ahora, puedes definir qué más o menos problema podría ser. Por ejemplo, tartamudez, ¿cómo sería? Por lo general, orgánico, funcional. Funcional. En 80% es funcional. Hay causas orgánicas, si te dicen que hay daño neurológico, pero normalmente es funcional, tienen que decir. Por lo general es central y periférico. Central, porque es desequilibrio del sistema nervioso. Entonces, por lo general es por el endógeno exógeno. No, más es exógeno. También es un 20%. Hay que ver si en caso se heredan porque hay familiares no tan directos, pero que tienen tartamudez, sería hereditario. Ojo, no confundir con imitativo, porque a veces escuchan y copian modelos. Hay que ver si es el mismo tipo de tartamudez, pero por lo general más casos son exógenos. Puede ser endógeno, pero por ahí. Muchas gracias. Y por lo general hablamos que es postnatal, ¿verdad? No nace con tartamudez, porque no hablo, no sabemos si tiene tartamudez. Aparece recién cuando va a hablar en forma fluida. Entonces, cuando me van a decir ese perfil que es central, funcional, endógeno, exógeno y postnatal, pienso que es tartamudez. Como que me va a definir un poquito el caso si yo tengo información de las causas. Por eso los estoy entrenando un poquito más. No son especialistas clínicas, no van a hacer diagnóstico completamente ustedes, a veces tienen que derivar, pero te da un perfil que tienes que poner en el informe. En el informe vamos a colocar el diagnóstico. Por ejemplo, dislalia, funcional, etcétera, etcétera. Vamos a colocar algunos detalles de lo que yo acabo de mencionar. Eso nos perfila el caso y va a reducir un poquito dónde voy a accionar. Si es funcional, le voy a hacer ejercicios. Si es orgánico, voy a conectarme qué operación o qué ajuste necesita la persona. Si es central, voy a trabajar con neurólogo. Si es periférico, voy a trabajar conmigo o con algunos, si es caso grave, cirugías, odontólogos, pero algo periférico, o yo solita para adaptarme, ¿no? Entonces, eso me va a ajustar un poquito el caso y consejos que doy a papás cuando entrego informe, porque entonces define un poquito el caso, reduce el tiempo de trabajo, reduce nuestras elección de métodos que vamos a usar. Por eso que necesito que practiquen un poquito con ese términos. Los que trabajan en área clínica saben, no de esa manera, pero de una u otra manera saben parecido a algo, ¿no? Y los que trabajan en educativo tienen que entrenarse. Entonces, a ustedes, a todos es el caso, así que no se confían, que saben todo, pueden confundirse. A propósito, busco casos no tan sencillos como para que sufran, como dijeron, que le queda algo.